Hoy día, Ricardo Uceda, que es, como sabemos, un periodista de investigación muy, digamos, acucioso, ha publicado un artículo en el Diario de la República muy importante porque revela cómo se toman las decisiones y cómo se realizan las elecciones en el Ministerio Público y cómo aquí hay detrás de eso, pues, un concierto de intereses, hay una suerte de argolla, pero vinculada eventualmente incluso a temas de corrupción, que realmente preocupa muchísimo. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, esto a partir del hecho de que Carlos Ramos Heredia, el fiscal Carlos Ramos Heredia, va a estar, podría convertirse en fiscal de la Nación, ¿no? Es lo más probable, claro. Que es lo más probable. Pero comienzas diciendo que él va a ser elegido fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección en tan alto cargo. El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo integran 7 delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos, especialmente el APRA, y algunas veces son captados si es que no venían con camiseta desde antes. Y bueno, es el sistema, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura elige jueces, elige fiscales, nombra funcionarios altos de la RENIEC, de la OMPE, y el sistema ha venido funcionando con altibajos, con observaciones muy graves. Acuérdate que la Comisión Interamericana, el Estado tuvo que negociar con la Comisión Interamericana porque hubo muchos magistrados que se quejaron. Tuvo que llegar a una solución amistosa y en general algunos casos de falta de transparencia y abuso, pero ha avanzado, ¿no? Con altibajos. Pero lo que digo yo en el artículo en realidad es algo que lo sabe todo el mundo en el Ministerio Público, ¿no? El nombramiento de Peláez, del fiscal actual, más o menos estaba previsto, como también está previsto el nombramiento del señor Ramos, ¿no? Entonces algo anda mal en el sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es eso? Porque bueno, se ponen de acuerdo de algún modo para arreglar las calificaciones a fin de que queden candidatos que van a integrar un grupo de fiscales supremos que son los que finalmente nombran al fiscal de la Nación, ¿no? Yo lo digo por la evidencia, ¿no? Porque naturalmente esta es una cosa que se puede demostrar matemáticamente, pero analizando las calificaciones y claro, tú dices que en el 2011 el Consejo Nacional de la Magistratura eligió a los fiscales Ramos y Chávarri, que habían quedado en el puesto 4º y 6º, ¿no? Dejando fuera, por ejemplo, a César Inostroza, que había quedado en el primer lugar, a Mateo Castañeda, que había quedado en el tercer lugar, en fin, y a Pedro Angulo, que había quedado en el 4º lugar, y que dando unas explicaciones mínimas, inconsistentes o sin fundamentar realmente el asunto, y que entonces el Tribunal Constitucional consideró que el Consejo Nacional de Magistratura había violado el debido proceso, incluso exigió volver a hacer el proceso o que nombrasen a Inostroza o a uno de los dos. Que nombrasen de acuerdo al cuadro de méritos. De acuerdo al cuadro de méritos, que es como debe ser. Debemos acostumbrarnos pues a la meritocracia de una vez por todas en el Perú, claro, ¿no? La ley le permite una discrecionalidad al Consejo. Permite, por ejemplo, que si hay un cuadro de méritos primero, segundo y tercero, diga, bueno, pero acá hay una persona que tiene una trayectoria, no tiene mala fama, tiene mala fama, no sé, cualquier cosa que pueda ser importante para nombrar un magistrado tan importante, no tan notable. Pero entonces, en la resolución tiene que decirlo. Claro, ¿no? Así es. Claro, tiene que decirlo, tiene que ser un argumento que asuma y lo diga. Entonces, en el caso de Inostroza, por ejemplo, estaban una serie de cuestionamientos primero fue sobre su patrimonio, en segundo lugar fue porque había defendido a un chino narcotraficante cuando fue abogado, en realidad eso fue primero, y luego fue por un supuesto plagio, ¿no? Entonces cada vez que lo calificaban había estas cosas. Pero él rebatió todo eso, que yo sepa. Sí, o sea, en lo formal, él ha rebatido todo, pero ellos se supone que han considerado que tiene, entre comillas, ¿no? Tiene cuestionamientos públicos. Entonces, lo mismo pasa con Mateo Castañeda, a quien nunca se le abrió ningún proceso, aunque en realidad hay un cuestionamiento de un sector también público
porque objetan su actuación en el caso BTR, ¿no? Pero no sustentó su resolución, ¿no? Y en el caso del señor Angulo no dijo nada. Entonces, yo no estoy entrando a decir si el señor Inostroza es idóneo, si el señor Mateo Castañeda tal. Estoy diciendo que el señor Ramos, que va a ser candidato a fiscal, también tiene pues cuestionamientos públicos, ¿no? Públicos sin probar, ¿no? Y que no fueron considerados por el Consejo Nacional de Magistratura. En todo caso, con el mismo criterio, ¿no? Yo no estoy acusando al señor Ramos de que es un corrupto, ¿no? Pero sí, pero digamos, todos tienen cuestionamientos públicos, ¿no? Él había tenido el cuestionamiento de por una vinculación con el caso de Utopía, ¿no? Claro, se le mencionó en un audio en el que había un sido interlocutor captado de Kimper sí lo mencionan como alguien en un engranaje para digamos, rechazar una queja, ¿no? Bueno, él la verdad es que no tocó ese caso, ¿no? Porque al final lo cambiaron. Pero en el Claro. audio se lo menciona efectivamente como Sí, que estaba, su despacho lo iba a tocar, ya ¿no? estaba controlado, ya Claro. estaba él ya conversado, ya está, ese es lo Claro, que... pero además ese es un caso en el que el Ministerio Público ha tenido muchas objeciones. Hemos visto tanto tiempo a los familiares, ¿no? Sí. Reclamar porque no había una acción diligente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, Bueno, acá se sugiere en tu informe que el Ministerio Público en buena cuenta ha favorecido al propietario de Utopía en perjuicio de los deudos, digamos. bueno, claro, durante muchos años no quiso meterlo en el proceso, ¿no? Después la Corte Suprema lo incluyó. O sea que lo incluyó en el proceso, no sabemos si es culpable. De hecho, el 21 de enero va a salir la sentencia, ¿no? Va a salir la sentencia. Entonces, es un caso... Además no ha querido investigar las denuncias que ha habido sobre... En el Ministerio Público no se ha querido investigar las denuncias que ha habido sobre el tema. Entonces, es un tema... ese es el problema, pues, que hay, ¿no? Digamos que lamentablemente en el Consejo Nacional de Magistratura hay una pérdida de credibilidad que tú lo notas cuando hablas off the record con un fiscal más o menos enterado, ¿no? Y eso es bien grave, ¿no? Todo este asunto de... el tema de Ancash, por ejemplo, los asuntos vinculados al presidente regional de Ancash. A mí me parece este es un asunto muy delicado, ¿no? Porque siempre hay que partir por reconocer que el señor Álvarez, que es presidente regional, tiene infinidad de denuncias y tiene infinidad de archivamientos. O sea, no podemos decir, este señor Álvarez es tal por cual, ¿no es cierto? Pero también es un hecho que esta infinidad de archivamientos es hecha por el Ministerio Público de una manera increíble. Mira, un fiscal, que es el fiscal Checa, interviene equivocadamente, por un dato equivocado, una camioneta del señor Álvarez que supuestamente llevaba dinero para actividades políticas. Entonces se equivocan, y hay una investigación de la Oficina de Control Interno que preside precisamente el señor Ramos, que llega a la Junta de Fiscales para, digamos, ratificar la suspensión del señor Ramos y sancionar como a un montón de fiscales que habían intervenido, ¿no? Entonces, la Junta de Fiscales rechaza esto, con el voto en contra de Peláez, y ya sabemos cuál es la posición de Ramos. Lo que yo sostengo, porque es más o menos evidente, es que hay una sensibilidad, esa palabra, digamos, empleo, del fiscal de la Nación y del señor Ramos hacia los asuntos del señor Álvarez, ¿no? Claro. Eso más o menos es evidente. Y ahora, en diciembre, me parece que cuando ya estaba más o menos seguro que va a ser fiscal de la Nación, está pidiendo el fiscal Ramos que destituyan a Checa fiscal y Checa, que sancionen a 14 fiscales. Esto por haber intervenido una camioneta. Pero esto en Ancash es un mensaje terrible, ¿no? Claro, de la nueva administración del fiscal. Es un mensaje de impunidad. Me parece, ¿no? Los jueces que investigan el delito, y esto no significa tolerar abusos, tienen que saber que su líder, digamos, pierde la vida por ellos, ¿no? Ahora, entonces eso me parece que no pasa, ¿no? Este asunto de que el fiscal de la Nación, es decir, Peláez, cambió a 9 fiscales que de uno u otro modo pretendieron investigar en Chimbote un centro de comunicaciones denominada La Centralita. ¿Qué cosa era La Centralita? Era un centro de interceptaciones telefónicas.
No creo yo. Lo que pasa es que aquí se denunció que había operaciones ilícitas, entonces fueron fiscales a intervenir, entonces intervinieron, participaron el congresista Benítez, otro congresista, candidato a congresista, hay rastros, evidencias de que se movieron a niveles muy altos de la Fiscalía de la Nación y terminaron jueces cambiados y bueno, por esta investigación está abierta en el Consejo Nacional de la Magistratura respecto del señor Peláez, ¿no? Siempre hay que decir, insisto, que bueno, no estamos hablando acá de culpas, pero todo se ordena en un proceso para el cual este señor va a ser elegido, y así pasan las cosas, ¿no? Por lo bajo, y entonces a mí me pareció conveniente que había que airear todo esto, ¿no? Claro. O hay cosas que además yo no estoy descubriendo porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero, ¿no? Ahora, aquí, al final, tú dices, respecto de la posibilidad de elegir a Ramos como fiscal de la Nación, lo preocupante, según opinan fiscales que no pueden confesarlo públicamente, es que tendrá mayor influencia en el mercado, en el Ministerio Público, un poder oculto, cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos. No hay, es decir, que si gana Ramos, ese cable, digamos, esa articulación va a tener más poder. ¿Qué es esto? Bueno, yo me estoy refiriendo a investigaciones preliminares y todo en torno al Grupo Orellana. Entonces, estamos viendo que hay aquí un grupo que tiene una inmobiliaria, ¿no es cierto? Una constructora. Sí, y está vinculado con una serie de investigaciones, presiones. Hay gente que es presionada, que lo está investigando en el Estado. Y actividades que, bueno, se sospecha de una serie de actividades, extorsiones, ¿no? Esto tiene a mucha gente denunciada, periodistas, funcionarios, ¿no? Me parece que es un grupo que merece una investigación de lo más profunda en el Estado. Y yo creo que tiene muy buenos contactos en el Ministerio Público, ¿no? Ajá. Que es un tema a investigar, ¿no? Esto, la prensa debería actuar concentrada, digamos, en investigar este caso. Sí, pues, efectivamente, después de esto, sin duda. Ahora, lo que se configura acá es una suerte de concertación, o hay una suerte de... tú hablas de la troika, ¿no? De la troika. Bueno, en realidad troika es un término un poco agresivo, ¿no? Para decir que hay un eje de tres que maneja el Ministerio Público, que es el señor Peláez, el señor Ramos, digamos, están, digamos, en una alianza, se puede decir, y la señora fiscal Ábalos, que ha sido elegida, también menciono, ¿no? La fiscal Ábalos ha sido elegida en un proceso en el que todos habían sido jalados en la evaluación curricular y después hay una reevaluación, me parece extraordinaria en el caso suyo, ¿no? Y yo he hablado con fiscales antes de la elección de la señora Ábalos que sabían que iba a ser elegida ella, ¿no? Por eso digo, yo no estoy diciendo nada que en ciertos círculos no se sepa, lo que pasa es que es difícil decirlo sin fundamento y ahora las distintas evidencias han permitido armar un relato donde evidentemente es muy lógico lo que me parece estamos diciendo, ¿no? Pero esto está en combinación con el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que en el Consejo Nacional de la Magistratura hay un grupo que domina también las decisiones, que está vinculado a este grupo que tiene un margen legítimo de discrecionalidad, ¿no? Es decir, lo que está pasando es que hay una discrecionalidad, son 7 personas que nombran y hay nombramientos muy... Entonces, claro, el sistema mismo permite acuerdos, permite, ¿no?, cierto tipo de, vamos a llamarle consensos, ¿no es cierto? Pero es muy fácil que eso se transforme en una conspiración, ¿no es cierto? Claro. Tendría que buscar el Consejo mecanismos para que haya gente muy proba ahí, ¿no? Sí, pues. Ese es un elemento, ¿no? Por ejemplo, yo menciono que el actual presidente, y esto no es, lamentablemente es difícil decir esto, ¿no? Pero el actual presidente del Consejo Nacional de Magistratura fue propuesto por la Junta de Fiscales Supremos, a propuesta del señor Ramos. Digamos, uno ve el currículum del señor Máximo Herrera,
y digamos, es un funcionario público probo, ¿no? Pero digamos, si estuviéramos en una condición más rigurosa, no lo pondríamos como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Él compitió, dices ahí, con Rocío Villanueva, ¿no? Y Rocío Villanueva, por ejemplo, objetivamente es una funcionaria porque con mayor trayectoria, ¿no? Si ves el propio currículum de la señora Herrera publicado en la página web, hay un salto ahí entre su nombramiento y el último trabajo, ¿no? Entonces, es un problema del nombramiento, ¿no? Y la otra forma es ver una forma de que haya transparencia, ¿no? Más transparencia en los... Por ejemplo, ahora hay 2 fiscales que han objetado su examen escrito, ¿no? Entonces hay un juzgado que tiene exámenes escritos. ¿De quién? Uno es el fiscal Cubas, que ha objetado su examen escrito y se ha conseguido otros exámenes y lo ha presentado una acción de amparo, y ahora están por resolver en un juzgado, ¿no? Otros está... El examen escrito tomado por el Consejo de la Magistratura. Claro. Eso está ahí, no sé qué suerte tendrá, ¿no? Pero digamos, todo el mundo no, pero digamos hay una alta desconfianza, entonces algo está mal ahí, ¿no? Debería haber un sistema así. Y también debería haber otro sistema de ver cómo se enriquecen, no quiero involucrar a nadie, ¿no? Pero tú te das cuenta que, por ejemplo, el señor Álvarez, ¿no? Repito, no es cobardía, pero hay que decir que no hay nada probado contra él, ¿no? Pero yo no creo, pues, que se mantenga con 10.000 soles, ¿no? Sí, pues, ese es su sueldo. No, el sueldo está bien, ¿no? Pero de acuerdo he leído la resolución con que el fiscal Peláez le archiva su caso de enriquecimiento ilícito. Y él no tiene tarjeta de crédito, no tiene bienes, no tiene casa, tiene una deuda, ¿no? De 250.000 soles, pero digamos, no es normal que alguien no tenga nada, ¿no? Y digamos que tenga tanta poder económico real, ¿no? Bueno, en fin, eso debería ser investigado. Hay algo que está mal en la investigación de la corrupción. Hay mucho bla bla bla, mucha ley que esto salen, pero en realidad faltaría, no pido crear ningún organismo ni más leyes, pero evidentemente falta una forma mejor de investigar el requerimiento ilícito en el Estado, ¿no? Comenzando de los presidentes, ¿no? Y las articulaciones con grupos de interés y grupos incluso hasta de extorsión. Sí, tengo la idea que no solamente está en el norte, ¿no? Bueno, pero hablando del norte, sí, pues sí, de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, vino el secretario del sindicato de Pucallá, me parece que fue, donde hubo unos enfrentamientos muy fuertes hace 3 o 4 meses por la disputa de la administración. Quienes manejaban en realidad esa ex cooperativa eran los llamados el clan, que son ¿La gran familia? No, Pucallá. El clan le llaman yo no me recuerdo en este momento el nombre de, no sé si me puede ayudar la producción, Ernesto Flores es uno de ellos, pero Roncal puede ser el otro, no me acuerdo. Bien, pero en fin, que son los comerciantes de azúcar que luego que tienen empresas satélites de ellos, la cooperativa les vende sus propias empresas. Es una cosa increíble. Estos logran decisiones tan articuladas con el Poder Judicial, con el presidente de la Corte Superior, que además está en la ONU. En fin, hay una serie de relaciones que esas son las cosas que hay que investigar, ¿no? Porque consiguen las resoluciones, las sentencias a favor, sí, yo creo que las órdenes de desalojo. Yo creo que estamos en una etapa bien peligrosa, ¿no? Porque esta corrupción policial a alto nivel, ¿no? A alto nivel, creo yo, otra corrupción que no aparece, corrupción en el Poder Judicial y visos de corrupción en el Ministerio Público, creo yo, que hay que alertar, requieren, pues, una reacción distinta, ¿no? Por lo menos del periodismo, ¿no? Lo que pasa es que eso requiere recursos y una serie de cosas, pero digamos, y debería haber un sistema más transparente, pienso yo en el Consejo, ¿no? No sé, tal vez que algunas sesiones sean públicas, ¿no? Que estén todas las entrevistas en la web, ¿no? Eso es difícil, colocar entrevistas en la web. Hay una jueza que ya está retirada, que litigó hasta su retiro para que le entreguen sus notas, que es la jueza Julia Arellano Cerquén. Es un caso célebre
de cómo no pudo tener acceso a cómo la habían calificado, ¿no? Se ha ido, ya está en el retiro en Chiclayo. Así que, bueno. Sí, pues. Bueno, Ricardo, muy interesante, hay que profundizar efectivamente, hay que incentivar, exhortar a las unidades de investigación que se dediquen a estos casos. Muchas gracias.